una enseñanza que el Señor nos ha dado y la he titulado Solo el valiente arrebata las promesas de Dios. Y quería un cuadro donde no se viera a quién iban a coronar, pero no encontré, entonces pues tuve que poner, porque no solo es la mujer la que está batallando muchas veces, tratando de agarrar las promesas de Dios, también los hombres, ¿verdad? También los hombres tienen luchas y también tienen pruebas en las que ir pasando, pero esta enseñanza vamos a verla que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a poder entender con claridad lo que Él quiere enseñarnos y lo que quiere decirnos, porque no es solo una palabra de consolación, sino también es una palabra que, según lo que yo entendía cuando la estaba recibiendo, es una palabra que quiere empoderarnos para que tengamos la fuerza que nos hace falta, el ánimo que nos hace falta. Si me acompañan, vamos a entrar al tema y leemos el Mateo 11:12 y dice la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a orar un momentito, si me acompañan, para que el Señor limpie nuestro entendimiento y podamos recibir todo el consejo que Él tiene para nosotros esta mañana. Si me acompañan, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, precioso Dios, pidiéndote que hagas nuestro corazón, Señor, una buena tierra y que tu palabra penetre en él y germine, precioso Dios, dando fruto al 100%. Declaramos atado y amordazado todo lo que quiera venir a estorbarnos de cualquier manera y venimos recibiendo tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vemos y un pequeño paréntesis, ¿verdad? Decidimos, Sandra, que ha hecho un excelente trabajo traduciendo las versiones, porque tenemos gente preciosa, hermosa allá atrás que a lo mejor no entiende mucho el español, y para que pueda captar más. Y también para los demás, porque a veces es bueno mirar en los dos idiomas y a veces una palabra que se nos hace un poco difícil en uno, en la otra está más explicado y lo podemos agarrar mejor. Pero, y eso nos está enseñando, ¿verdad?, cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros. En la traducción lenguaje actual, ahí mismo en Mateo 11:12, nos dice la palabra del Señor. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y miren lo que quiere decir. Yo traje las definiciones de valiente, de esforzado y decidido, porque dice que solo bueno, leemos un poquito más adelante, dice, para arrebatar las promesas de Dios que Dios nos ha dado a través de su palabra, primero debemos cumplir varios requisitos para poder alinearnos al plan que Él tiene para nosotros. Tomaremos 3 personajes bíblicos que es la reina Esther, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo para ilustrar esta enseñanza. Y siendo injustos, le voy a decir por qué, porque solo pudimos agarrar 3 personajes. La Biblia está llena de diferentes historias que nos cuenta de hombres y mujeres valientes que arrebataron las promesas de Dios y que las disfrutaron, y no solo ellos, sino que también su familia. Pero como no nos da el tiempo para abarcarlos a todos, pues escogimos 3. Y yo pues quise escoger una persona que digamos que era, no quiero decir pues como rústico, no tenía ninguna estudio, no tenía ningún entrenamiento de escuela, porque Juan el Bautista era una persona que se crió en el bosque, en la aldea, ya solito. Él no dice la palabra a qué años murieron sus papás, pero sí dice que cuando nació eran muy ancianitos y quizás quedó el chico porque dice que como la manera como él vivía era una manera de un ermitaño, ¿verdad? Y también pues tenemos la reina Esther, que era una mujer, una muchachita pues que no era muy ilustre, por decir así, venía de esclavos, porque en aquel tiempo los israelitas cuando los llevaron a Babilonia eran esclavos.
y ella salió de esa familia y cómo Dios la trajo a donde la trajo, ¿verdad? A gobernar toda un país enorme como era Persia. Y también escogí, pues claro, al Señor Jesucristo, que no lo podíamos dejar por atrás, porque Él siendo lo opuesto, ¿verdad? Porque Él, creado, viviendo en los cielos, caminando en las calles de oro y descendiendo a vivir acá con nosotros, ¿verdad? Eso fue algo tremendo. Entonces, por eso escogí esas tres personajes, y los tres personajes, si vemos, los examinamos de cerca, vemos que tienen las mismas cosas. Son valientes, esforzados y decididos. Yo quise definir lo que quería decir valiente para darnos una idea más grande, porque a veces vemos la palabra y como que no entendemos bien lo que está detrás de la palabra. Y dice que el ser valiente es alguien que actúa con valor, determinación ante situaciones arriesgadas y difíciles. El ser esforzado es tener buen ánimo, o sea, hacer las cosas con gusto, con agrado, de corazón. Es hacer las cosas de buen ánimo, es tener, aunque las cosas sean difíciles o sean que cuesten trabajo. O sea, no solo difíciles en la manera de que tengo que esforzarme mucho, aún muchas veces uno piensa que son imposibles, que estoy dando contra el viento, que no estoy haciendo nada, pero la persona que es esforzada no se rinde. Decidido es una persona que es firme y segura y que está resuelto y determinado a hacer lo que ha sido llamado a hacer. Esa es una persona decidida. Y vemos que esos tres ingredientes o atributos estaban en los tres personajes que elegimos para ilustrar esta historia, y los vamos a ir viendo un poco más adelante. Y bueno, ya les expliqué, ¿verdad?, que la reina Esther había sido tomada, si no fue muy chiquita, fueron los padres de ella que fueron traídos de Israel, traídos para Babilonia, y vino quedando ella la familia de ella quedó en la ciudad de Azusa. Sus padres, dice la Biblia, y todo esto pues lo encuentran ahí en el libro de Esther, ahí está toda la historia preciosísima. Sus padres, dice la Biblia, que sus padres murieron cuando ella era muy chiquita, y ella quedó al cuidado de un tío. Ese tío que la creó hasta que ella estaba jovencita. Y cuando ella era jovencita, resulta de que este rey, el rey que era de ahí de Persia, se enoja con la reina porque la reina lo desobedece, no quiso venir a una fiesta que le estaba dando porque él quería mostrar lo hermosa que era ella con la corona que le había regalado, y ella no quiso. Entonces el rey se enoja, y porque el rey se enoja la destituye. Y entonces la reina deja de ser reina. Ya esa región ya no tenía reina, solo tenía rey. Después que se le pasa el enojo al rey, el rey empieza a extrañar a la reina. Y como siempre hay quien ayude, ¿verdad? Le dijeron, bueno, vamos a traerte jóvenes de todas partes de tu reinado, de tu reino, y esas jóvenes las vamos a traer para que tú escojas entre todas la que quieres para tu reina. Pero no era como ahora que van a una pasarela, ¿verdad? Y ven las muchachas ahí, y luego la que se ve está más bonita y habla mejor, y a esa es la que coronan como reina. No, en aquel tiempo raptaban las muchachas de todos los lugares. Cualquier muchacha que estaba bonita, o sea, una jovencita digamos de entre 14 y 18, porque tenían que ser jóvenes, y las querían pues vírgenes, y las raptaban, donde las encontraban las raptaban y las llevaban a una casa especial que tenían para donde estuvieran todas las mujeres del rey. Ahí, en esa casa especial, iban llamando a las muchachas una por una para que pasaran una noche con el rey. Fíjese qué bien. Y esta niña, siendo judía, con todo lo que le habían inculcado de sus raíces judías, ella debía de preservarse virgen hasta el matrimonio. Pero qué difícil era para ella, que ahora tenía que aceptar a un hombre que ni conocía, y que tenía que aceptarlo como marido, y que quizás nunca iba a ser su esposa, sino que quizás iba a quedar como concubina de él. Porque tenía que agradarle a él para poder que él la tomara como esposo y la coronara como reina. Si no, iba a quedar recluida junto con todas las demás concubinas. Y me imagino que eso era un dolor bien grande para ella,
porque era como estaba traicionando sus creencias, sus raíces. Y esta muchachita está ahí con todas las demás personas y la van pasando una por una de las muchachas, y el rey, bueno, a esta no le gustaba, aquella que tenía esto, aquella que tenía lo otro. Y cuando llega la niña judía, que nadie sabía que era judía, y por eso fue otra de las razones porque la estaba ahí, porque si hubieran sabido que era judía, quizás no la llevan ahí, porque querían pues una persa para que fuera reina. Entonces llega la niña judía, y como nadie sabía que era judía, esa impresionó al rey. Le gustó al rey. Entonces el rey viene y la corona por reina. Y ella es coronada por reina. Y vamos a ver lo que nos dice aquí en Esther 4:11. Dice la palabra del Señor, dice: y todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley, hay respecto a él, ha de morir. Solo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos últimos 30 días. O sea, habían pasado 30 días, aun cuando había sido coronada por reina. El rey no había solicitado volver a verla. Ella no podía acercarse al rey, pero el rey tenía un mayordomo, por decir así, o un gobernador de todo Persia, y ese gobernador odiaba a la raza judía, los odiaba. Entonces él ideó una manera de sacarle al rey el sello para sellar una carta y poner un día en el cual iban a exterminar a todos los judíos. Ese día estaba señalado para que murieran todos los judíos. Y cuando viene el tío, el que crió a Esther, y le dice, está pasando esta situación, tú tienes que ir al rey y tienes que pedirle al rey que el rey invalide ese edicto que dio antes para que no nos maten a todos. Y ella dijo, ¿cómo voy a ir si no me han llamado? Y si yo entro allá al patio donde no puedo entrar, me van a matar. La traducción lenguaje actual dice, ahí mismo en el 4:11 dice, hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Fíjese qué riesgo tan grande, era de vida o muerte. Era de presentarse ahí, si el rey estaba distraído, si el rey no volteaba a verla, muerte segura. Entonces, eso es algo que nosotros a veces no entendemos a qué dimensión cuesta para poder arrebatar las promesas que Dios tiene para nosotros. A veces nos asustamos con cualquier cosita. Ella estaba asustada por lo que le estaban diciendo de que todo el pueblo judío iba a ser exterminado ese día señalado. Ellos tenían la fecha señalada en cuando iba a haber esa matanza, porque el pueblo judío no podía defenderse, eran esclavos. Ellos no podían defenderse de los persias. Ellos tenían que estar muy sumisos, porque muerte por un lado, muerte por el otro. Y entonces ellos no podían ni siquiera defenderse en contra del castigo de los persias. Ellos tenían que aguantar y esconderse los que pudieran salvarse, pero esto fue lo que le llegó a oídos a la reina, y la reina dijo, pero ¿cómo voy a ir si no puedo entrar allá? Pero fíjese cómo Dios siempre viene en nuestro auxilio. Leemos el versículo 16, ahí mismo en el capítulo 4 de Esther, y dice, y ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y comed, no comas ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Qué decisión, qué determinación, ¿verdad? Ella estaba en ese punto. Si no sale bien, voy a recibir la muerte.
pero no me quedaba otra. Pero ella sabía cómo llegar allá, cómo buscar el favor de Dios. ¿Para qué? Para que Dios inclinara el corazón del rey para que le extendiera el cetro, para que ella no muriera y ella encontrara gracia delante del rey y pudiera suplicar por su pueblo. Ella sabía cómo llegar. ¿Cómo fue? Pidiendo a todo el pueblo que se uniera con ella en ayuno y en oración. Mire, sin comer ni beber por 3 días, qué difícil es. Es bien difícil, porque sí, tratemos de ayunar un día y vamos a ver que es difícil. Ahora 3, sin comer ni beber nada, es bien difícil. En la traducción lenguaje actual nos dice, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, y aunque la ley no lo permita, y si tengo que morir, moriré. Cuando una persona está en esa determinación, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo pare. No hay nada, porque está determinado, está enfocado a buscar el bien. Ella no solo buscaba el beneficio para ella misma, buscaba el beneficio para todo su pueblo. Nosotros a veces nos cuesta hacer ayuno, nos cuesta orar, nos cuesta interceder, no solo por nosotros, por todos los nuestros. Juan el Bautista, como les decía antes, era una persona ermitaña que vivió toda su vida, porque él murió muy joven, vivió toda su vida aislado de la gente. Él dice la Biblia que, y ahorita lo vamos a leer, cómo estaba él vestido, y vamos a leerlo ahí en Mateo 3:4, y dice la palabra del Señor. Juan estaba vestido de pelo de cabra y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. O sea que él ni siquiera se acercaba a la ciudad para comprar víveres, no tenía nada de eso. No era que él no ni cazaba animales para ir a vender pieles, ni para vender carne, ni nada. Él comía. En la traducción lenguaje actual nos dice más, porque nosotros conocemos langostas, ¿verdad? Las langostas que conocemos, pero en el lenguaje actual dice que eran saltamontes. Entonces él comía chapulines, o sea, sí les decíamos nosotros, ¿verdad? Chapulines, saltamontes. Eso era lo que él comía. A mí no me agradaría esa comida, la miel sí, pero yo sé que hay lugares, ¿verdad?, que se los comen, pero yo no. Pero esa era la clase de vida que él tenía, porque desde que él nació, Dios le da la promesa a sus padres, que ya eran muy mayores cuando él nació, y él nace ya con una promesa, pero también nace con reglas que él tenía que obedecer, y él las obedeció. Él se aisló completamente. ¿Para qué? Para tener su oído limpio, para escuchar la voz del Señor, porque él había venido a la tierra con un llamado. Él había venido a la tierra con el llamado de preparar el camino para el Señor, de venir a anunciar el evangelio, que Cristo venía. Entonces él tenía ese trabajo, y porque él tenía ese trabajo tenía que aislarse, tenía que vivir de la manera que él vivió, sin contaminarse con las cosas del mundo. Él estaba completamente limpiecito, por decir así, libre para escuchar la voz del Señor. Por eso Dios lo pudo usar tanto de la manera que lo usó. Y podíamos decir, bueno, si conocemos la historia de Juan Bautista así por encima, bueno, vivía allá en las montañas, y luego después bautizó a unas cuantas gentes, y luego lo agarraron y lo mataron. Pues, ¿qué hizo? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí en la traducción lenguaje actual. Dice, Juan se vestía con ropa hecha de pelos de camello y usaba un taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Y veamos lo que dice más adelantito en Mateo 11:10, dice la palabra del Señor. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Dios Padre diciendo al Señor Jesucristo
que Juan el Bautista es el mensajero y el mismo Señor Jesucristo está repitiendo ahí la palabra, que Él es el mensajero que viene preparándole el camino al Señor Jesucristo, que viene abriendo camino. Él fue el que fue abriendo camino para que el Señor Jesucristo avanzara más rápido. Y si lo miramos así por mirarlo por encima, ¿verdad? Pensamos que Juan no hizo mucho, que nomás vino ahí, murió y ya como que no era mucho, pero no es eso lo que dice el Señor Jesucristo. En la traducción lenguaje actual dice, era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo, yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Él eso fue lo que vino a hacer, preparó para la llegada del Señor Jesucristo. Alguien más que también vimos que él se sujetó plena y completamente a la voluntad de Dios para cumplir con todas las cosas que Dios había establecido, fue el Señor Jesucristo. Como les decía antes, Él siendo Dios, siendo todopoderoso, donde imagino yo donde Él iba pasando los reyes aquí cuando estaban los reyes en la tierra, pobre del que se quedara parado, ¿verdad? Le cortaban la cabeza ahí mismo. Todos tenían que agacharse y postrarse en tierra donde iba pasando el rey. Imagínense allá arriba, donde todo se le sujeta, donde todos le obedecen. Me imagino yo que hasta las flores se le inclinan donde va pasando. Y él caminando en esas calles hermosas de oro, viene a la tierra a caminar por esas calles en Jerusalén, allá en Israel, esas calles llenas de polvo, calles que transitaba la gente, pero que también transitaban los animales, llenas de excremento, de suciedad. Y él no dijo no. Dijo, ¿qué voy a hacer allá? O ve y empaviméntame todo ahí donde voy a pasar por lo menos. No, él se bajó, él vino. No puso peres, no puso excusas, él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y él no venía pensando, voy a bajar allá y me van a recibir como rey. Y todos se van a inclinar delante de mí, me van a dar las mejores mansiones, las mejores casas, me van a dar el mejor lugar. No, él no vino pensando en eso porque él, siendo Dios, lo conoce toda la cosa y él conocía por qué tenía que venir, porque él sabía que nosotros solos sin él no teníamos salvación, que él tenía que venir a sufrir lo que a nosotros nos tocaba sufrir. Y mire cómo habla él en Lucas 22:42, dice la palabra del Señor, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sufrió, no fue que estaba ahí feliz, no. Él sufrió desde antes porque él sabía lo que le iba a pasar, sabía el tormento que iba a sufrir. Él todavía no estaba pasando ese tormento cuando él estaba diciendo estas palabras. Apenas iba a llegar, pero él lo sabía. Él sabía lo que tenía que sufrir. En la traducción lenguaje actual dice, Padre, cómo deseo que me liberes de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y mire, qué tremendo es que nosotros cuando empezamos a orar por alguien, el enemigo ¿a quién va a levantar en contra de nosotros para que dejemos de orar por la persona? A la misma persona por la cual estamos orando. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros dejemos de orar por esa persona. Él quiere que nosotros ya la soltemos, nos enojemos y digamos, no quiere nada con el Señor, allá él. Eso, mire, cuando nosotros decimos eso, el diablo salta de gozo y alegría. ¿Y sabe qué hace? Otra cosa pasa. Entristecemos el corazón del Señor. Porque Él tanto que sufrió por nosotros sin haber hecho ningún pecado, sin haber cometido nada, para que nosotros tuviéramos la fuerza, porque dice la palabra, que confiemos que Él ya venció. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No se fijen en lo que está pasando ahí, confíen en lo que yo ya vencí, en la promesa que yo ya les di. Y podemos decir, no, pero es que a mí no me ha dado ninguna promesa el Señor. Están aquí. Él dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, que no quiere que nadie se pierda. Que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y luego decimos, no, pero es que no quiere creer. También dice la palabra, cree tú y toda tu casa será salva. O sea, hay promesa, pero necesitamos reclamar esas promesas. Necesitamos apropiarnos de esas promesas como lo hicieron ellos. Ellos se apropiaron de lo que Dios les había dicho. Ellos no estaban diciendo, no, pero será cierto, no será cierto. Juan el Bautista no vino a decir, pero si
Y me gasto ahí la vida. ¿Qué muchacha va a querer casarse conmigo? ¿Cómo ando sin bañarme? Estoy allá en el monte con esto. Imagínense qué bonito olía la túnica de piel de cabra, de camello, ha de haber olido horrible. Imagínense cómo olía, desagradable. Y entonces, pero él no se puso a pensar nada de eso. Él miraba ¿qué? El trabajo que Dios le había dado, que él tenía que cumplir con eso. Y él no decía, ay no, pero si me van a matar muy joven y no voy a ver mis hijos, no voy a conocer. Él no pensaba en nada de eso. Él pensaba en sujetarse a la voluntad de Dios el Padre. Los requisitos o cualidades que necesita todo valiente para poder arrebatar las promesas que Dios le ha dado son, y vamos a ver cuáles son esas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Número 1, ser manso y humilde de corazón. Esos ingredientes los encontramos, o esas virtudes los encontramos tanto en la reina Esther, los encontramos en Juan el Bautista y los encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene y Él desciende de allá, de su majestad, bajó de ser rey a tomar una posición de siervo, dice la palabra de Dios. La reina Esther tuvo que humillarse a sí misma, a todas sus creencias, a todo lo que ella creía, para conformarse a la voluntad de un pueblo que no era de ella. ¿Para qué? Para ella poder salvar a su propio pueblo. Y es algo que el Señor nos enseña, que nosotros tenemos que ser valientes y esforzados, pero necesitamos humildad. Necesitamos ser mansos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Y yo no entendía esa palabra, déjeme decirle. Yo pensaba que no la entendía mucho. Decía, ¿por qué mansos como paloma y astutos como serpiente? Mire, cuando la paloma es mansita, ¿verdad? Usted no piensa que la paloma le va a hacer ningún daño. Usted la mira ahí y usted no tiene temor de acercarse a ella, porque es una palomita. No tiene ningún temor de acercarse a ella. Y la serpiente se va despacito, 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 sin hacer ruido, sigilosamente, hasta donde él piensa que ya puede alcanzar la presa, y cuando la presa está descuidada, ahí le tira el tarasco y ahí la presa. Nosotros tenemos que ser mansos como paloma con las personas por las cuales estamos intercediendo. Que si nos dicen esto, que si nos dicen aquello, que si nos dicen acá, perdonar y amarlos como lo que son. Nuestra familia, o amados por Dios, que Dios les ama y los quiere sacar de esa condición, pero nosotros tenemos que enseñarles amor. Que si nos gritan, que si nos de esto, nosotros poder tener la humildad para decirle, bueno, lo siento. Qué difícil es decir, bueno, lo siento, cuando nos están gritando, cuando nos están agrediendo, ¿verdad? Pero esa clase de humildad quiere el Señor Jesucristo. Quiere que nos revistamos con esa humildad. ¿Y por qué es que no hemos podido llegar a esa humildad? Porque pues la soberbia nos gana, el coraje nos gana, el amor propio nos gana. Y saltamos, ¿verdad? ¿Y cómo te atreves a decirme eso? ¿Y qué no has visto? ¿Y qué no te ves a ti? Pero el Señor quiere que seamos mansos y humildes, de corazón, no fingido. No, para que, como yo una vez que estaba en una clínica, fui a llevar a mis niños y duré toda la mañana. Y ahí estuve esperando la consulta de que me atendieran el niño y tenía que ir por los otros a la escuela. Y fui y les dije, tengo que ir por mis otros niños a la escuela. Me guardan el tiempo para que otra gente no me lo vaya a ocupar y yo ya me quede sin que me atiendan al niño. Y me dijeron, sí, vete. Y cuando me fui, regreso y ya había otras personas adentro y yo me quedé esperando otras cuantas horas. Cuando vi que pasó 1 hora, 2 horas, ya me levanté bien molesta, pero para esto, toda la mañana que había pasado ahí, me había pasado hablándole a una muchacha del Señor. Y entonces cuando ya me levanto bien molesta y me paro en la ventanilla y estaba yo bien molesta y viene la muchacha a decirme que le dije, pues es que ya tengo tantas horas aquí, y volteo que se abre la puerta de acá y la muchacha la que yo le había estado hablando toda la mañana del Señor, sale ahí que ella ya la habían atendido. Está bien, yo espero. Pero lo hice, ¿por qué?
por no dar un mal testimonio. No era de corazón, yo iba con un enojo. Pero entonces a eso es lo que el Señor se refiere, que tenemos que ser mansos de corazón. O sea que la mansedumbre tiene que estar dentro de nuestro corazón. Una persona se porta mal y sabemos que el diablo lo va a usar, sabemos que el diablo va a poner trampas, sabemos que el diablo opera a través de las personas, ya lo sabemos porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ya lo sabemos, pero cuando nos agreden o nos dicen cualquier cosita nos enojamos y allí es donde el Señor quiere llegar. Él quiere llevarnos a esa mansedumbre, porque si les aseguro que si tuviéramos esa mansedumbre, este lugar estuviera llenito a reventar, con nuestra familia nada más. Pero a veces nos enojamos y en vez de agachar la cabeza y decir, sí, tienes razón, o quedarnos callados y esperar que la otra persona respire y empiece a pensar, no, queremos hacerle entender que nos dolió todo lo que nos dijeron. Pero eso no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros entendamos que Él, nos revistamos de Él, de lo que Él, de su vestidura de Él, que dice que es manso y humilde de corazón. En la traducción, bueno, en Mateo 11:29 nos dice la palabra del Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, cuando andamos enojados, enfadados, ¿tenemos descanso? No hay descanso para nosotros. Estamos con todo el enojo, con toda la frustración, con todo el enojo. Nos vamos a dormir y pensando, le hubiera dicho esto, le voy a decir aquello, le voy a hacer acá y le voy a hacer allá. Estamos ahí enojados, aunque no digamos nada, pero dentro de nosotros. Ahí, mire, haciendo de todo el enojo, la ira, haciendo que nuestras glándulas produzcan más químicos nocivos que dañan nuestro cuerpo, que nos dañan, nos enferman. Nos quitan el sueño para empezar, nos quitan el hambre o nos dan mucha hambre. Entonces, ¿y por qué? Porque no hemos encontrado la paz. Pero mire, cuando nosotros practicamos esto que el Señor quiere, que seamos mansos y humildes, y sí, pues de repente sentimos, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero ir al Señor y decirle, mira, Señor, cuando esta persona me dijo esto y esto, me dolió. Sí, me dolió mucho. Y yo quiero perdonarla. Derrama tu perdón en mi corazón. Yo decido perdonarla. Y yo la perdono delante tuya. Ahora dame la paz. Permite que mi alma entre en tu reposo. Porque dice ahí, ¿verdad? Que entonces encontraremos descanso. Nuestra alma va a encontrar descanso. Va a encontrar la paz. Va a encontrar la armonía. ¿Cuándo es que tiene paz el alma? Cuando está en comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Cuándo no tiene paz el alma? Cuando sabe que no está en comunión con Dios. Cuando sabe que cuando hay enojo, allí no hay comunión con Dios. Cuando hay frustración, no hay comunión con Dios. ¿Y el alma cómo está? Llena de angustia. Porque sabe que si, miren, fíjese, la angustia tan grande del alma es que si sabe que en ese momento cayera muerta, se perdió. Va a ir al infierno. ¿Vale la pena el enojo para irse al infierno? No. Y sabe una cosa, en el alma están los sentimientos, en el alma están las emociones, en el alma están los pensamientos, está la voluntad. Entonces, todo eso el alma está afligidísima, porque ella sabe que ella es la que va a perder. El cuerpo que se queda ahí en la tierra, se descompone, se lo comen los gusanos. El espíritu, pues es el espíritu de Dios, se regresa con Dios. Pero el alma, donde está nuestra personalidad, allí en el alma. Esa es la que se va. Y por eso es que el alma está angustiada. Por eso es que dice el salmista, no te aflijas, alma mía. No te aflijas, alma mía. Ni te abatas, dice, dentro de mí. Porque cuando la persona está enojada, cuando la persona está descontenta, el alma está afligidísima. Ni puede dormir bien, ni puede descansar, todo lleno de enfermedades. Porque no hay reposo. Dice la palabra del Señor que Él nos da sueño reparador. Entonces, ¿por qué dormimos si no nos amanecimos reparados? Porque no estamos recibiendo la paz, no estamos durmiendo en paz, no estamos recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Yo me acuerdo que había allá en los ranchos acequias que llevaban el agua a donde querían llevarla, ¿verdad? Para regar allá los sembradíos. Y de repente aquellas acequias se cortaban,
se caían el bordito y ya el agua se iba para otra parte y ya no llegaba donde debía de estar. Me imagino que así nosotros provocamos cuando nosotros nos enojamos, el agua se nos desvía, la unción del Señor, la presencia del Señor se nos desvía y nosotros ya quedamos secos, a merced del maligno. ¿Por qué? Porque pues está abierto ahí, estamos tirando todo ahí. En la traducción lenguaje actual nos dice el versículo ahí en Mateo 11:29, dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Mire qué hermoso versículo. Ese versículo le debiéramos hacer grandotote y ponerlo donde lo estemos mirando. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender eso. Dice que si nosotros, ahí está bien claro, dice que si nosotros obedecemos, ¿qué? Sus mandamientos. Lo que Él ya nos mandó. Él ya nos mandó a perdonar. Ya nos lo mandó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlos. ¿Y eso qué nos va a dar? Descanso, exacto. Descanso nos va a dar. Pero cuando no obedecemos lo que Él nos ha mandado a hacer, estamos angustiados, estamos afligidos, estamos tristes, estamos llenos de enojo y de sufrimiento y de dolor, porque la ruptura de la familia, de amistades, causa dolor, causa sufrimiento, causa angustia. Segundo, es no buscar nuestro propio beneficio. Ese es algo que nosotros nos cuesta, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que yo y yo. El bebé desde que nace llora, ¿por qué? Porque quiere su mamila. Él no se preocupa si la mamá hasta durmió o no durmió. Él quiere lo que él quiere en el ratito que lo quiere. Está mojado, llora porque quiere que lo cambien. Él no sabe si la mamá tiene el tiempo, no lo tiene. Él nomás llora y llora y llora hasta que lo cambie. Y así vamos creciendo, ¿verdad? Con esa necesidad de que me suplan. Y venimos a los caminos del Señor y todavía no hemos aprendido todo lo que el Señor nos enseña. Y entonces estamos todavía pidiendo mi. O sea, súpleme a mí, dame. No hemos aprendido el dar, ¿verdad? Como el boxeador que dice que dando es mejor que recibir, ¿verdad? Entonces, pero nosotros necesitamos aprender que el beneficio de los demás es también nuestro. No tengo que buscar mi beneficio, tengo que buscar qué es lo que es mejor para los demás. Y lo que es mejor para los demás, como es mejor para Dios, es lo que Él estableció, va a ser mejor para mí. Eso me va a dar paz a mí. Con esto no quiero decir, ¿verdad?, que vaya y traiga a toda la gente que está allá afuera, que bueno fuera que tuviéramos ese corazón, pero cuesta porque las personas también están dañadas y también tenemos que ver todo eso. Y traerlos a la casa y dejarles la casa y nosotros irnos a vivir allá afuera, no. Lo que quiere decir es que busquemos el bienestar en lo que el Señor nos ha dado, conforme la voluntad del Señor, conforme lo que Él nos ha dado, que es en la oración, que es en lo que podamos según ayudarles, ¿verdad? Si es una palabra de paz, una palabra de ánimo, o también económicamente, si podemos, si el Señor nos ha dado, porque dice la palabra del Señor que Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces, si el Señor nos ha dado la semilla para sembrar en aquella persona, estamos siendo dirigidos por el Señor, lo podemos hacer con completa libertad porque sabemos que en el Señor nada es perdido, Él nos lo va a regresar a un nivel mucho más grande. Pero no tenemos que estar enfocados en que voy a orar por fulano porque ya me cansé de que no me deje dormir. Ahí es egoísmo, ¿verdad? Y tenemos que orar, ¿por qué? Con el deseo de que la persona salga de esa situación, que la persona reciba lo que Dios tiene para él. No esperando que para que me deje dormir, pues la va a dejar dormir porque se va a mejorar su condición y va a dormir, pero eso es secundario. Lo primordial debe de ser el beneficio de la otra persona conforme lo que Dios quiere para la otra persona. En Filipenses 2:4 nos dice la palabra del Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Y debe de ser amplio, ¿verdad? Nuestra foto no debe estar enfocada para acá,
debe estar enfocada para allá. El tercer inciso es hacerlo todo por amor a Dios y por amor al prójimo. No esperando que para que me reconozcan, porque cuando yo voy a hacer algo para que se me reconozca, mire, Dios se encarga de que aquella persona me dé un tropezón más duro y yo me voy a sentir resentida. Dios lo permite porque Él quiere que mi vista no esté puesta ahí. Y el diablo, como él es astuto y él conoce todas las cosas, viene y pone aquellas trampas. Pero Dios lo permite, Dios deja pasarlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que no nos enfoquemos, que no estemos haciendo las cosas, que no tengamos ídolos. Que Él es nuestro Señor y en amor a Él lo tenemos que hacer. Y claro, también por amor a que nadie se pierda, a que nadie siga cayendo al infierno. Yo lo he contado antes esto y porque ha sido algo que a mí me impresionó y me ha dolido mucho. A un siervo el Señor le mostraba una banda como esas donde salen las tortillas que se van así moviendo, o diferentes cosas que hacen para que corren en las bandas. Y Él le mostraba una banda y en esa banda estaban parados los seres humanos. Y esa banda iba caminando y luego caían y abajo había fuego. Y ahí caían a quemarse y ese fuego hervía. Imagínense un fuego que hierve. ¿Qué queda la gente ahí por el puro dolor? Y entonces él miraba esa banda y como caían al fuego, pues era el infierno, ¿verdad? Y él lo estaba mirando y entonces él le preguntó al Señor, le dijo, ¿por qué yo miro esa banda con esas personas que caen a ese fuego? Y le dijo, porque son las personas que están cayendo al infierno porque no les estás hablando. Y eso es algo bien doloroso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que nadie caiga por falta de que nosotros le hablamos y ni por falta de que oramos, porque muchas veces les hablamos y decimos no quieren nada, pero no oramos, no clamamos al Señor por ellos. Y clamar es clamar, o sea, ir a la presencia del Señor y clamar como si fuera alguien que nos duele, que de verdad que nos está doliendo el corazón. No nomás ir y decirle, Señor, pues si lo quieres salvar, pues sálvalo. Eso no es clamar. Pero cuando lo sentimos, que el Señor ponga esa carga en nuestro corazón, la pasión de Cristo, eso es lo que necesitamos, el fuego de la pasión de Cristo en nuestros corazones. En Colosenses 3:23 nos dice la palabra del Señor. Dice, todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En la traducción lenguaje actual dice, todo lo que hagas, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Jesucristo y no a la gente. Mire, que nosotros pudiéramos ver al Señor Jesucristo en cada persona a la que le servimos, aunque le diéramos cualquier cosita, una sonrisa, una mirada. ¿Cómo usted se imaginaría mirando al Señor Jesucristo? Que esa mirada tuviéramos para que las personas que nos encontramos. Que esa sonrisa tuviéramos, porque ahorita ya ni sonrisas, ¿verdad? Porque todos tapados ya no se ven, pero por lo menos la mirada. Que esa mirada que pudiéramos darle al Señor Jesucristo, y yo me imagino que sería la mirada más dulce que pudiéramos tener. Que esa mirada pudiéramos darle a todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a través de las personas es como sirviendo al Señor. Entonces, cuando tenemos ya eso en nuestro entendimiento, ya no nos duele el servicio, ya no nos sentimos esclavizados ni abusados, y ya nos sentimos honrados, porque aquella persona nos permite hacer algo en bien por Él, y de esa manera estamos haciendo algo bien por Dios. Cuando lo pensamos de esa manera, nos sentimos contentos y felices, ¿verdad? Gozosos. Para arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, primero tenemos que creer que Él las tiene y que nos las dará. Eso es algo bien importante. Creer que Dios tiene las bendiciones para nosotros. Porque si yo no creo que Dios quiere restaurar mi familia, si yo no lo creo, yo voy a seguir viviendo de la misma manera. Yo voy a seguir caminando de la manera como caminaba antes. Si voy y oro por ellos, pero oro así superficial. ¿Por qué? Porque no estoy convencida de que Dios quiere hacer aquello. Y no solo que Dios lo quiere hacer, que Dios lo quiere hacer a través de mí. Eso es lo más grande. Que Dios me quiere usar para aquello. Mire qué privilegio que el creador de los cielos y la tierra, el que lo hizo todo, me haya escogido a mí para ese trabajo.
Cuando lo miramos desde ese punto de vista, no, está bien, sí, está bien. Cuando lo miramos desde ese punto, era solo una pluma. Cuando lo miramos desde ese punto de vista, nosotros nos damos cuenta de que lo que nos llama el Señor a hacer es un privilegio. Es un privilegio que Él nos ha dado. Que Él nos haya sacado de allá para traernos acá, para que nosotros podamos enseñarle a los otros la palabra de Él. Que tienen esperanza, que a Dios los ama y que Dios vino para que fueran salvos y sacarlos de esa condición. Eso es un privilegio, y más cuando son nuestra propia familia. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en eso, creyendo que Él quiere eso para nosotros, ya no se nos hace tan difícil, porque estamos convencidos de que esa es la voluntad de Él. No nos sentimos que vamos remando en contra de la corriente. Qué feo es remar en contra de la corriente, ¿verdad? Ir para arriba cuando la corriente nos arrastra para abajo. No se puede, es bien difícil. Pero cuando nosotros sabemos que si no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ahí es donde vamos remando contra la corriente. Nos alineamos a la corriente, nos alineamos a la voluntad de Dios cuando hacemos lo que Él quiere. Ahí es donde encontramos el descanso y la paz, cuando estamos haciendo lo que Él quiere. Entonces, cuando entendemos que Él quiere eso, ya no nos cuesta tanto trabajo. El segundo punto que tenemos que entender es estar seguros de que tenemos, que Dios tiene eso para nosotros y que nos lo va a dar. Eso es otra cosa que necesitamos estar seguros. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a orar por alguien, parece dificilísimo que esa persona se convierta. Parece que se pone peor. Si es drogadicto, parece que usa más droga, parece que se la quiere acabar toda. Si es borracho, que parece que se quiere acabar toda la cerveza, todo el vino. Si lo que sea, se pone peor la condición de aquella persona. Pero nosotros seguimos clamando. Entonces, en esa constancia nuestra, en esa determinación nuestra, a clamar, nos estamos alineando a la voluntad del Señor. Y entonces el Señor viene y empieza a pelear ya en pos de nosotros, ¿verdad? En pos nuestro, en pos de lo que queremos. Ya empieza a libertar a la persona, empieza a sanar a la persona. Le empiezan a ver rayitos, por decir así. Antes hacía esto y ahora lo hace un poquito menos. Antes usaba droga todo el día o fumaba todo el día, ahora lo hace un poquito menos. El siguiente día vamos viendo una mejoría, siempre y cuando no dejemos de orar. Pero si dejamos de orar, mañana vamos a ver que empeoró. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos, porque nosotros soltamos. Y lo vemos ahí bien claro. Dice la palabra que estaba Moisés levantando los brazos y estaba allá abajo Josué peleando la batalla y Josué iba ganando la batalla. Moisés se cansó, bajó los brazos, Josué empezó a perder la batalla. Ahí está bien clarito. Pero no lo hemos entendido así, por eso es que el Señor quiere que lo entendamos, ¿verdad? Que creamos que Él nos va a dar la victoria, porque Él la prometió y porque Él nos lo va a dar. En eso tenemos que tener plena confianza, ¿verdad? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. En Colosenses 3:24 nos dice la palabra del Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es algo que nosotros tenemos que estar enfocados, no esperando recompensa de la persona por la que estamos orando. Quizás Dios lo use más adelante para darnos alguna recompensa, quizás, y si no, de Dios es donde viene nuestra recompensa. Él es el que viene a suplirnos. En la traducción lenguaje actual dice, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. ¿Quién es nuestro verdadero dueño? Cristo. Y también es dueño de aquel que se pierde, solo que ellos tienen que confesarlo a Él como su dueño para poder que Él pueda rescatarlos, porque ya Cristo pagó por ellos. Ahora esa falta que ellos acepten ese pago que Cristo dio. La valentía de la reina Esther logró detener la matanza del pueblo judío, de su pueblo, ¿verdad? Y no solo detener que los mataran, sino que también logró que
el rey le diera la oportunidad de mandar cartas para que los judíos pudieran defenderse. Y cuando se defendieron los judíos, entonces los que venían a matarlos a ellos fueron los muertos y quedaron libres de qué, de los que los estaban oprimiendo. Ese gobernador que fue el que tramó todo esto, fue a parar a la horca. Y ahí está todita la historia bien linda, nomás que pues no tenemos el tiempo para leerla toda, pero dice en Esther 8:8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Miren, cómo la gracia que ella alcanzó por ese atrevimiento que dio, ella alcanzó que el rey la escuchara, y no solo que el rey la escuchara, se sacó el anillo y se lo dio y le dijo, escribe tú lo que tú quieras para cambiar esta orden, porque no se podía ya dar marcha atrás, no se podía negar a esa orden porque ya estaba dada. Entonces había que hacer una modificación para que esa orden saliera diferente. Entonces viene esa orden nueva y viene dándole permiso al pueblo judío que cuando vinieran sus agresores a atacarlos, ellos se podían defender y ellos se podían apropiar de lo que era de los persas. Entonces todo eso logró ella por su atrevimiento, ¿verdad? Por su valentía. En la traducción lenguaje actual dice, escriban ustedes cartas ordenando lo que quieran que se haga en favor de los judíos y pónganles mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre. También Juan el Bautista, por haber confiado plena y completamente en Dios, por haberse sujetado plena y completamente a todo lo que Dios le dijo que él tenía que hacer. Mire lo que dice el Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él. O sea, qué tremendo es que el Señor Jesucristo hubiera dicho que de todos los que habían nacido de mujer, o sea, de todos los que había habido en la tierra, excepto él, Juan el Bautista era el mayor. Mire, vea Moisés, vea Jacob, vea José, vea David, vea el que vea. El Señor Jesucristo dijo que no había habido otro mayor que él. Pero él no era el menor de todos los que había en el cielo. O sea, el mismo Señor Jesucristo que venía del cielo era mucho mayor que él. Qué tremendo cuando lo miramos así, ¿verdad? Podemos decir todo lo que hizo Moisés, las plagas, todo eso, partir el mar rojo, todo eso. Y no vemos que Juan el Bautista hizo nada de eso. Pero ¿por qué Dios lo considera que es mayor? Porque él se sujetó plena y completamente a la voluntad de Dios. Nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestros enojos, nuestra ira, nuestra amargura, no nos sirven de nada delante del Señor. De nada, de estorbo. De eso nos sirven de estorbo. Y si los viéramos así, no dejáramos que hubiera nada de eso en nosotros. Porque nos estorban delante del Señor. Nos resta el mérito. Entonces, ¿para qué queremos eso, verdad? En la traducción lenguaje actual dice, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan, porque pues él venía del reino de Dios, ¿verdad? Está Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Señor Jesucristo también padeció y sufrió en esta tierra con una muerte horrenda, pero no solo la muerte. Imagínense Dios, el Señor Jesucristo viniendo a la tierra, metiéndose a un vientre de mujer, siendo Dios. ¿Qué hace ahí encerrado 9 meses? Y se quedó calladito sus 9 meses. Dice que cuando fue María a ver a la mamá de Juan, a Elizabeth, allá a la montaña, Juan el Bautista, que también todavía estaba en el vientre de su mamá, brincó. ¿Por qué? Porque recibió la llenura del Espíritu Santo que estaba en el vientre de María.
¿Quién estaba en el vientre de María? El Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, desde ahí. Y Él se quedó quietecito. Y nosotros a veces nos cuesta tanto quedarnos orando un rato. Queremos salir a la calle y correr y que nos vean y que esto y que el otro. No, quizás nuestro llamado es allá orando y clamando por aquellos que amamos. No es que busquemos el reconocimiento de ellos, quizás nunca lo vamos a tener o quizás a lo mejor algún día, pero no debe de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que se cumpla la voluntad de Dios en ellos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en ellos? Que se salven. Esa es nuestra prioridad. En Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y en la traducción lenguaje actual nos dice, él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. ¿Por qué dijo todo se cumplió? Él había llenado todos los requisitos para que fuéramos salvos. No quedó ni un solo requisito quedó sin que fuera lleno. Entonces Él dijo que consumado había sido todo cumplido para que nosotros tuviéramos salvación. Él dijo, lo cumplí todo, lo hice todo, está todo completito. Ya no hay nada que ustedes necesiten. Pero ¿por qué es que nosotros todavía miramos, verdad, que nos falta tanto? Porque no nos hemos revestido de su amor, de su humildad y de su mansedumbre. De eso necesitamos todavía revestirnos. ¿Para qué? Para que podamos lograr lo que ellos lograron. Las promesas que Dios tiene para nosotros. Él dice que nosotros tenemos que buscarlo a Él. Y Él se encarga de los nuestros. Pero nosotros, porque dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas. No dice, si busca el reino de Dios y su justicia, y te van a añadir estas cositas, pero aquellas tú te esfuerzas y tú las buscas. No. Él dice, tú busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos enfocamos en buscar las añadiduras y no buscamos el reino de Dios y su justicia. Y ahí es donde perdemos, ahí es donde fallamos, porque no hemos logrado entender. Y cuando el Señor dice que para poder estar en su reino necesitamos revestirnos de humildad, de mansedumbre. Y tenemos que ser guiados por su amor para poder revestirnos de su reino. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él no vino, imagínense todo el sacrificio que Él tuvo, todo el sacrificio que Él pagó para que fuera inútil, para que no lo aprovechemos, para que, mire, nos convertimos, le entregamos nuestra vida, pero estamos enojados, estamos peleando con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues el que está cerca de nosotros. Porque no peleamos con el que está en Rusia, ¿verdad? Porque está muy lejos, no lo alcanzamos, ni siquiera lo conocemos, ni nos podemos comunicar porque no tenemos el mismo lenguaje. Pero nos comunicamos con el que está enseguidita de nosotros. Ese es nuestro prójimo. Entonces, si yo estoy enojada con mi prójimo, estoy enojada o estoy molesta, y ese día, exactamente ese día, viene el Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Me fui o me quedé? Contéstenme. Me quedé. ¿Por qué? Porque estoy fuera del reino de Dios. Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar al hermano? 70 veces 7, o sea, todo el tiempo. ¿Quién va a estar contando? Ya le perdoné 1, 2, 3, ya lleva 4. No, es por siempre. Entonces, ahí es donde nosotros fallamos. Que, como dijo el versículo ese que leímos antes, que dice que tenemos que obedecer al Señor. Y ahí encontramos, ¿qué? El descanso. Cuando obedecemos al Señor, perdonar es obedecer al Señor. Porque Él nos mandó a hacerlo. Entonces, ahí vamos a encontrar el descanso. Si no perdonamos, no encontramos descanso. Encontramos, ¿qué? Ira, contienda, celos, envidia, todas esas cosas que no son del Espíritu, ¿verdad? Y lejos de nosotros está el amor, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. No hay nada de eso en nosotros.
¿Está el fruto del Espíritu en nosotros? No, ¿por qué? Porque estamos llenos de lo otro. Y dice la palabra del Señor que de la misma fuente no pueden salir dos aguas. Imagínese usted que le abre la llave y por un ladito le sale dulce y por el otro ladito le sale salada. ¿Verdad que no se puede? Allá en México había un lugar que a mí me gustaba mucho irme a bañar porque entraba un brazo de agua caliente y un brazo de agua fría y como en el medio estaba tibiecita. Pero llegaba hasta el momento donde se mezclaban las dos aguas. No se podía diferenciar una de la otra. ¿Por qué? Porque se iban mezclando. Así tuviéramos el agua, se mezcla y no hay, veníamos a ser tibios, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que cuando somos tibios, dice, para afuera. ¿Y qué es un tibio? Mire, a mí me gusta tanto la palabra del Señor porque me ayuda a entender las cosas. ¿Qué es un tibio? Un tibio es aquel que se dice cristiano, pero no hace la voluntad de Dios. Eso es un tibio. Me digo cristiano, pero no hago la voluntad de Dios. Porque si estuviera haciendo la voluntad de Dios, estuviera en su reino, estuviera en el fuego de Dios. Y eso es lo que me hace ser un tibio, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo en su grande amor y misericordia, Él viene y llena todos los requisitos para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y de la maldad. Él pone todo. Puso su propia sangre, puso el sufrimiento que vivió, puso todo lo que lo humillaron, todo lo que lo agredieron, todo lo puso Él. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de Él, nosotros fuéramos beneficiados. Dice que Él se empobreció a sí mismo para que nosotros nos enriqueciéramos en Él. Él sufrió todas las llagas, dice que Él sufrió las heridas para que nosotros fuéramos sanos. Él puso todo, nomás nosotros ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y Él va a ir poquito a poquito quitándonos aquellos dolores que nos afligen, quitándonos aquellos tormentos. Mire, yo por un tiempo, y yo creo que me van a cortar, ahorita me van a empezar a decir que ya, pero por un tiempo yo pasé mucho tiempo pensando en que ¿por qué Dios no venía y hacía que se convirtiera la gente rápido? Rápido. O sea, si ya estoy orando por Él, pues ya, ¿verdad? ¿Para qué tanto tiempo? Y el Señor me hizo entender algo. Hay un versículo en la Biblia donde dice que a los judíos Dios no les quitó las fieras, Dios no les quitó a sus enemigos de alrededor de ellos, hasta que ellos se pusieran fuertes y fueran tomando posición, porque las fieras que estaban atrás de ellos no vinieran y los atacaran. Entonces yo entendí, por eso es que el Señor no hace las cosas rápido, porque mire, si le hiciera las cosas rápido, nosotros nos regresamos a lo mismo. Él quiere que nosotros vayamos cambiando nuestra manera de vivir, renovando nuestra mente, cambiando de patrones, que no sigamos a lo mismo. Porque qué fácil es volver a las mismas andadas, como decimos, ¿verdad? Es bien fácil regresar a lo que antes vivíamos. Una persona no dice malas palabras, ya las decía antes, pero no las dice por un buen tiempo. Empieza a juntarse con alguien que las dice, qué fácil se le pegan. Cuando me acuerdo, ups, se me salió una, ups, se me salieron dos, y al rato ya se le hace normalito. ¿Por qué? Porque ya se está juntando con aquellas mismas personas que las practican y ya se le empieza a hacer normal. Una persona que no usa drogas, empieza a juntarse con alguien que las usa y de repente pues ya la aromita, ya después ya hasta le gusta estar ahí junto de ellos y de repente ya empieza a probar. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando a esa manera de vivir. De eso es lo que el Señor quiere librarnos. En Mateo 28:18 nos dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La traducción lenguaje actual dice, pero Él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Y en la traducción lenguaje actual, ese era el lenguaje actual, entonces leemos Mateo 28:18 y 19, y dice la palabra del Señor, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire qué preciosa es la palabra del Señor.
Él está con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a desamparar. Entonces, ¿cómo debo de caminar yo si sé que tengo al Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo debo caminar? ¿Debo caminar todo así? Pues, dice que Cristo está conmigo, pero, pues será, pues bueno, si Él dice. ¿O debo de caminar como lo que soy? Una princesa del Señor, que me sacó de donde me sacó y me hizo sentar, dice la palabra del Señor, en lugares celestiales. Entonces, debo de caminar como lo que soy, mostrando lo que soy. Mansa y humilde de corazón, dice la palabra. Porque mi nariz no tiene que estar respingada. Mi corazón tiene que estar lleno de gozo y paz. Porque si yo voy caminando con la nariz que parece que pega al cielo, ¿verdad? Ahí no está el Señor Jesucristo. Y dice que nosotros nos tenemos que revestir de Cristo. Él debe de ser nuestra vestidura. Y en Él no cabe la soberbia. En Él no cabe la falta de perdón. En Él no caben los gritos, no cabe el enojo. Él es amor, paz y gozo. Y este es el consejo que el Señor nos ha dado en este día. El Señor ha sido muy bueno y con el tiempo, porque avanzamos, gracias al Señor. Me van a poner una señalita, pero bueno, porque me pasé. Pero el Señor es bueno y maravilloso y Él es precioso, y entre más entramos a la palabra, más entendemos en qué hemos fallado para corregir. Porque el Señor no es que quiere, mira, eres culpable. No, el Señor quiere que corrijamos y que avancemos por nosotros mismos y por los nuestros. Porque imagínense que nosotros vamos delante marcándoles el camino y nosotros vamos en círculos. ¿Cómo van a caminar? Atrás de nosotros en círculos, ¿verdad? Pero si ellos nos miran firmes a nosotros, nos miran decididos, nos miran que vamos caminando, ahí vamos caminando, aunque ellos no quieran, aunque ellos digan lo que digan, nosotros seguimos para adelante. Un día se van a detener a pensar y van a decir de verdad que sí cree en lo que está diciendo, porque va haciendo conforme a lo que cree. No dice una cosa y hace otra, sino que está compaginado, va haciendo lo que va diciendo. Y la gente va a poner atención. La gente va a empezar a ver y va a empezar a querer caminar en esa dirección. Pero que no nos miren a nosotros como círculos, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe a toda verdad y justicia. Vamos a pedirle que Él nos llene de su amor. Si hay alguien que desea que oremos de una manera especial por Él, puede pasar enfrente, aunque sea espaciado, pero a todos modos puede pasar. No yo aquí tengo la mascarilla y me la pongo. Así que si puede pasar y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor perdón por aquellas cosas que hemos hecho que no han sido agradables a Él, y que Él nos alinee a su voluntad. Amén. Si se ponen de pie, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote muchas gracias, Padre bendito de gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, precioso Señor santo y poderoso. Muchas gracias, Señor Jesús, maravilloso Rey. Gracias por tu amor eterno, por tu amor divino, por tu amor tan santo. Gracias, precioso Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Gracias, Padre bendito de gloria. A ti te adoramos y te bendecimos, Padre eterno, santo y maravilloso. Gracias, precioso Jesús, maravilloso Rey. Gracias, Padre hermoso, Padre santo, Padre bueno, Padre glorioso, grandioso y poderoso, divino Rey. Muchas gracias porque tú eres grande en misericordia, porque tú eres misericordioso, porque tú eres precioso. Gracias, Señor Jesús, porque lo hiciste todo posible, porque tú lo has hecho todo posible, mi amado Rey santo y poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, precioso Rey. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por todo lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, precioso Dios, para que podamos conformarnos plenamente a ella. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Digan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón
por todo pecado de pensamiento, palabra y obra. Yo confieso, Señor, que no siempre he caminado conforme a tu voluntad, que no siempre te he obedecido. Yo te pido perdón si yo he sido tropiezo para mi familia. Yo te pido perdón. Tú conoces mi corazón. Sabes que lo que más anhelo es que ellos te conozcan y que ellos puedan vivir la vida que te agrada. Yo te pido perdón si no te he dejado fluir como tú quieres que yo fluya. Yo recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Y te ruego, precioso Espíritu Santo, que tú me ayudes, que tú me fortalezcas en todas las áreas donde yo soy débil. Ayúdame, Señor, a servirte como tú quieres que yo te sirva. Yo te doy gracias por tu amor tan grande. Yo pongo delante tuya a cada integrante de mi familia. Yo quiero ser una valiente. Quiero vivir tus promesas, arrebatar tus promesas, no solo para mí, sino también para cada integrante de mi familia. Ayúdame, Señor. No me permitas que me acomode, ni que me conforme a la vida que están viviendo los míos, ni a mi propia vida, sino que yo pueda vivir conformada a tu voluntad, en tu voluntad divina, que es buena, santa y perfecta. Ayúdame, Señor, a hacer lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Yo pongo en tus manos toda frustración, todo dolor, toda angustia, toda necesidad. Yo vengo poniéndola a tus manos. Yo no puedo seguir cargando estas cargas que me afligen, que me acongojan, que me cansan. Yo me despojo de ellas y las pongo en tus manos. Y recibo tu paz, recibo tu amor, recibo la fuerza y el poder que me da tu Santo Espíritu para seguir adelante, para ser la persona que tú anhelas, que tú deseas que yo sea. Ayúdame, Señor, a no ir en contra tuya, ni caminar fuera de tu camino. Ayúdame a conformarme a tu voluntad. Yo quiero ser tu bocina, ser tu micrófono. Habla a través de mí, como tú quieres hacerlo. Quítame todo lo que me impide, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos preciosas, útil. Ayúdame, Señor. No quiero estorbarte en nada. Te doy gracias, Padre, por hacer posible aún aquellas cosas que me parecen imposibles. Yo creo que para ti no hay nada imposible. Ayúdame a ver eso cuando yo esté triste, cuando esté desanimada, cuando esté enojada. Ayúdame, Señor. Ayúdame a enfocar mi enojo en contra del enemigo que ha venido a robarme, que a destruirme. Ayúdame a entender que mi lucha no es contra carne ni sangre. Ayúdame, Señor. Enséñame, guíame, fortaléceme. En el nombre de Jesús te lo pido. Lléname de tu amor. Que tu amor llene cada fibra de mi ser. Que tu amor venga saturando cada palabra que salga de mi boca. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre, porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Sí, Señor, bendito Rey santo y poderoso, yo te doy gracias.